Al doctor en ciencias José Antonio Soto y a nuestro invitado, el licenciado Miguel Cabral, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quienes han tenido el honor de acompañarnos en esta hermosa mañana para presentar los libros República Dominicana y la visión crítica de Juan Bosch, Narciso Isa Conde y su pensamiento revolucionario de izquierda en República Dominicana, Filosofía de República Dominicana en Cuba en los siglos XIX y XX, José Jaime Caribe y Cubanía, Senderos del Pensamiento Caribeño por su emancipación, y que a la vez han tenido la referencia de donar a nuestra institución varios ejemplares. Nos acompaña en este emotivo encuentro el doctor en ciencias Giovanni Villalón García, director del CESA, el doctor en ciencias Osmari Soler Nariño, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y además profesores y estudiantes de nuestra institución. José Antonio Soto Rodríguez, Santiago de Cuba, nacido en 1951, licenciado en Historia por la Universidad de Oriente, doctor en Ciencias Filosóficas por la Universidad de Oriente y máster en Pensamiento Filosófico Latinoamericano por la Universidad Central de las Andes. Fue profesor titular del Departamento de Filosofía de las Facultades Sociales de la Universidad de Turín. Ha publicado 15 libros y más de una veintena de artículos en revistas nacionales e internacionales. Entre los libros más publicados se destacan Abrir Paradigmas Emancipatorios en América Latina, de Juan Bosch, su pensamiento humanístico caribeño y universal, la cultura del poder, derroteros filosóficos y desafíos actuales, desafío de la izquierda latinoamericana y los umbrales del tercer milenio, y más recientemente, en República Dominicana y Santo Domingo, la editorial On Spring. Le publicó como autor publicando los libros por Jaime Caribe y Cubanía, Senderos del Pensamiento Caribeño por su emancipación, República Dominicana y la visión crítica de Juan Bosch, Narciso Isa Conde y su pensamiento revolucionario de izquierda en República Dominicana y filosofía de República Dominicana y de Cuba en los siglos XIX y XX. Ha participado en eventos nacionales e internacionales dedicados al pensamiento latinoamericano, caribeño y cubano. Ha participado en posgrados sobre pensamientos latinoamericanos y cubanos en la Universidad de Oriente y en varias universidades pedagógicas del país. Impartió la asignatura Pensamiento Cubano del siglo XVII, XIX y XX en la maestría de Estudios Cubanos y del Caribe del Centro de Estudios de Cultura Comunitaria y del Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Oriente. Impartió cursos sobre pensamiento cubano y caribeño en el Centro Cultural y Misionera Autónoma de Caret de Iglesia Trinidad en Santiago. Fue autor de tesis de doctorados, de maestrías y de tesis de diploma en filosofía. Ha obtenido premios por la Academia de Ciencias y la Universidad de Oriente por sus resultados investigativos. Es miembro de la Asociación de Escritores de la UNIA en Santiago de Cuba. El doctor José Antonio Soto. Mira eso. Licenciado Miguel Cabrera Cabral, Santo Domingo de la República Dominicana, nacido en 1958. Periodista, investigador y documentalista. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Miembro fundador de las tertulias filosóficas de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, donde dictó varias conferencias. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde realizó un trabajo en las facultades de artes sobre historia gráfica y documentada de la universidad. Dirigió en esta institución la sección de investigación y difusión documental de Archivo Central, de la que se fue subdirector.
En estos momentos se encuentra realizando su investigación doctoral en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Oriente sobre el filosofar de Andrés Avelino en la época franquista en República Dominicana. Es coautor de los libros Las Dimensiones de Joel James, Ediciones Claustrofobia de Santiago de Cuba en el 2018, Senderos del Pensamiento Caribeño por su Emancipación, publicada en el CIDICH, Montreal, Canadá, Filosofía de República Dominicana y Cuba en los siglos XIX y XX, República Dominicana en la visión crítica de Juan Bosch, Joel James, Caribe y Cubanía, y Narciso Luis Sacón y su pensamiento de izquierda en República Dominicana, 2023. Ha participado en varias ediciones del Proyecto del Caribe del Sur, del Festival del Caribe y el simposio Joel James y Memoria en Santiago de Cuba, donde ha presentado ponencias en paneles convocados a la FED. El profesor licenciado Miguel Cabral. Buenos días, a todos los aquí presentes. Nos agradecemos la presencia de ustedes en esta presentación de 5 libros sobre el pensamiento caribeño y a la Universidad de Oriente, en particular a la Vicerrectoría de Extensión Universitaria, por la organización y por el apoyo de la divulgación de esta actividad y que hoy estemos aquí, ¿verdad?, para desarrollar como tal este panel. Yo me siento muy contento hoy y muy emocionado porque fui parte de esta universidad. Esta universidad me formó como estudiante, como licenciado en Historia, tuve muy buenos profesores. Me recuerdo de Francisco Prapuí, de la doctora Nelsa Tencado, ya fallecido, de la doctora Nelsa Coronado, del doctor Eber Pérez, todos fueron profesores míos aquí en esta universidad. Y en esta universidad estudié mucho, leí mucho en esta universidad. Esta biblioteca, que es una biblioteca frondosa, una biblioteca de prestigio, aquí en Santiago de Cuba y Cuba. En esta misma biblioteca y en este mismo lugar, José Antonio Portuón, el rector magnánimo de esta Universidad de Oriente, dictó conferencias, presentó libros. Y aquí también se hicieron actividades de extensión de una extraordinaria valía. Desde el 47, pero hablando de 1947, que se fundó la universidad, Nil Castro, ese director de extensión universitaria, panameño, profesor de historia, del departamento de historia, Nil Castro, hoy vivo todavía, pensador de que. Y aquí se han presentado muchos libros. Él estuvo aquí, no hace tanto, hace como. En el 2016. Sí, En el 2016. En el 2016, y presentó libros. Yo recuerdo que estaba aquí, ya yo estaba jubilado, pero le di el libro mío de Poder y Paradigma, todo eso. Pero se han hecho aquí cosas. Por tanto, estoy muy contento. Y mi amigo igual. Es necesario destacar, ya para entrar en materia, permítanme leer también un poco porque, para no irnos del tiempo, si me emociono y empiezo a hablar, no me va a alcanzar el tiempo, señor Espino, yo voy a leer algunas cosas porque nos asalta esa preocupación. Es necesario destacar que el pensamiento caribeño, desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, emerge como respuesta de las necesarias necesidades y urgencias que se han manifestado en nuestra región. En consecuencia, se ha configurado como un ideario de resistencia que reafirma la naturaleza propia del hombre caribeño frente a siglos de colonialismo, de neocolonialismo y de los designios imperialistas que intentan borrar nuestras identidades culturales. Esta es la primera idea que quiero hablar. Inmerso en los senderos teóricos del pensamiento caribeño sobre la problemática de su ser,
es conveniente precisar conceptualmente qué entender por esto, cómo se manifiesta y de qué variadas maneras se ha percibido por las corrientes de pensamiento que se han levantado en el Caribe. La variedad de caracteres que entraña el ser identitario exigen en su estudio analizarlo de las más variadas aristas. Por eso estos libros que presentamos hoy no podían soslayar el análisis histórico-cultural, el análisis social, sociológico, las peculiaridades etno-sociológicas y psicosociales del asunto, el complejo proceso de mestizaje que dio lugar al surgimiento y crecimiento espiritual del hombre de estas tierras. Tal empresa nos llevó a definir los núcleos epistemológicos principales en que se fundamenta nuestra investigación del ser caribeño en su devenir constante, donde tiene las problemáticas etnosociológicas y antropológico-cultural, el levantamiento de los paradigmas emancipatorios y la lucha por la integración. Esos son los núcleos que atraviesan todos estos libros que están aquí. Porque si no, ¿qué íbamos nosotros a entregar, verdad? Dentro de esa ruta cosmovisiva, resalta que el pensamiento caribeño que se ha elegido en esta región está asignado por ese carácter de compromiso manifiesto con los problemas que actúan en cada época, marcando la vigencia de encontrarle adecuada solución. Por eso son fieles a su tiempo histórico, ¿verdad? Ante tales empeños, los pensadores han escogido de lo mejor del pensamiento filosófico universal, destacándose la ilustración, el positivismo y el marxismo, y lo han elaborado electivamente, es otra característica esencial, para ponerlo en función de resolver los problemas de su tiempo histórico. Este esfuerzo investigativo lo consideramos preliminar, evidentemente preliminar. Es una avanzada necesaria para que otros investigadores de nuestro país, en particular de Santiago de Cuba, continúen estos caminos para profundizar en cada una de las subregiones: Caribe hispano, Caribe francófono, Caribe anglófono y Caribe holandés. Nosotros no abordamos el Caribe holandés. Nos pareció que hay más potabilidad teórica en el Caribe hispano, francófono y anglófono. Partimos de criterio, ¿no? Voy a ver otro criterio. Y también creemos que hay que profundizar en los países, cada país. Yo creo que Haití tiene un pensamiento fecundo enorme para investigar. Nosotros hemos escogido alguna figura, como yo entré en el libro ese Teo Vidente, pero todavía hay muchas personas. Está Stefan Alexis, que fue un pensador marxista enorme. Nosotros no lo abordamos, hay que abordarlo en el Caribe haitiano, y faltan muchos más. Y está John Lamin, ese poeta, ese ensayista tan grande de Trinidad y Tobago. No lo pudimos abordar, porque no se puede abordar todo, pero es intrascendente ese pensador. Y sin embargo, nosotros no lo abordamos. Pero yo he capacidad en unos casos, faltan figuras por abordar. Por eso que decía aquí, y en los pensadores. Porque ¿qué ha pasado? Voy a hacer una parte brevísima, porque yo me dije hoy, Soto, no a la parte, pero no soy Soto. Hoy me dijo, el que me trajo, oye, no diga eso, el señor que no es Soto. Le digo, no, pero no puedo. No se debe en la academia. Pero bueno, voy a decir nada más una parte, y es que nosotros lo hemos dedicado allá en La Habana, aunque yo respeto mucho. La Habana está en el Centro de Estudios de Casa de las Américas, que ha publicado muchas obras, y el Centro de Estudios Caribe de la Universidad de La Habana. Son dos entidades, y el Instituto de Filosofía. Pero ¿qué han hecho?
¿A dónde han mirado, a dónde se han dedicado antologías de los pensadores? Claro, es una obra importantísima, porque si usted lo pasa del inglés al español, con esas obras del francés, del holandés, han hecho una labor encomiable para nosotros poder ahora estudiar los pensadores. Eso es cierto. Pero no basta eso. Hay que lanzarse a algo más, y es analizar los pensadores. Lo que pasa es que esta tarea es compleja. Pero además, está llamada a la crítica, a la crítica científica. Bárbaro, que venga la crítica. Que venga la crítica. Eso es lo que hace ciencia, ¿no es así, amigo? Claro que sí. Bueno, entonces, a los pensadores, hay que dedicarse a los pensadores. Y ahí, tela por donde cortar. Yo creo que nosotros, santiagueros, que estamos inmersos en el Caribe, que tenemos esa atmósfera del Caribe, que la Casa del Caribe ha hecho mucho por eso, con el Festival del Caribe, el Coloquio del Caribe que nos une, ha hecho bastante, y la Universidad de Oriente también, para levantar ese espíritu del Caribe. Pero hay que seguir, y hay que seguir profundizando. Bueno, tamaña empresa es la que hemos nosotros, un imperativo que urge resolver, y en la que hemos tratado de ofrecer nuestros modestos resultados. Porque no es un avanzado. Cedo entonces la palabra al licenciado Miguel Cabrera Cabral, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, director del Centro de Estudios Internacional del Caribe allá, para que presente los libros República Dominicana en la visión crítica de Juan Bosch, Narciso Sapote y su pensamiento revolucionario de izquierda en República Dominicana y filosofía en República Dominicana y Cuba en los siglos XIX y XX. Yo volveré luego a otros libros y ya la conclusión. Bien, me siento muy alegre con la presencia de ustedes aquí hoy. No tengo el tono de voz tan fuerte que tiene solo porque no puedo acercar agradezco la presencia de ustedes en esta actividad, que es yo me siento muy bien también, porque me siento como si estuviera en la universidad, porque aquí estoy cursando un doctorado en ciencias filosóficas, y también creo que nosotros pasamos en la UNEA y en la Casa del Caribe, dimos esta presentación, y yo le decía a Soto que no podemos soslayar la presencia de estos libros aquí en la universidad, porque es un centro de pensamiento, de conocimiento, de ideas, y que eso era un imperativo que viniéramos aquí a presentar los 5 libros que habíamos publicado en Dominicana. Para mí me siento muy satisfecho de estar aquí con ustedes hoy, y voy a abordar, ya que Soto hizo la introducción general de lo que ha sido el pensamiento caribeño, es decir, una introducción, porque él abordó temas que nosotros tratamos en los libros, sino que es un esbozo general de cómo se manifiesta ese pensamiento emancipatorio en la región caribeña. No está de más decirle que esto ha sido un esfuerzo muy grande que hemos hecho en Dominicana, y agradezco a la editora Boniprint y a la persona de José Espinal, que fue uno de los, José Rodríguez Espinal, que se encargó de diseñar las portadas y estos libros, y de editar con un desinterés bien marcado, cosa que escasea en este mundo de hoy. Él se manifestó muy entregado a la publicación de estos libros, una temporada muy difícil en Dominicana para publicar, porque dejar las Navidades para publicar el libro aquí es muy riesgoso, porque la mayoría de la gente se va a descansar. Sin embargo, José Bonilla se entregó en cuerpo y alma a lo que eran las publicaciones de estos libros, e incluso me señaló
que cuando regrese podíamos revisarlo, ver cualquier cosa, es decir, ampliarlo y ver qué se hace para mejorarlo y hacerlo todavía más digerible y que se pueda difundir con mayor fuerza y interés. Va ese reconocimiento para ese editor, el dueño del editor Omniprint, y que sea así siempre, porque necesitamos más José Bonilla para que los libros puedan salir y sean publicados. Luego de esa parte de presentación, quisiera abordar ya los temas referentes a estos libros. Por ejemplo, este libro que se refiere a República Dominicana en la visión crítica de Juan Bosch, que es muy conocido. Bosch fue conocido aquí en la República Dominicana, es fue uno de los dominicanos más conocidos aquí en Cuba, debido a que vivió incluso un exilio muy prolongado aquí y en Venezuela. Es decir, Bosch, uno de los escritores y políticos más destacados del país, se empeñó en diseñar toda una política y un planteamiento de defensa de la dominicanidad, y no solo de la República Dominicana, sino también del Caribe y de América Latina en sentido general. República Dominicana, en la visión crítica de Juan Bosch, que es el libro que presentamos aquí. En este libro se pretende hacer un estudio reflexivo de los aportes de Juan Bosch en su visión de la realidad dominicana que le tocó vivir y demostrar cómo esta aprensión va creciendo en Honduras, producto de las circunstancias que se vio envuelto por las fuentes conscientes de pensamiento que construyeron en cada una de las etapas que atravesó su vida, entregada al servicio de su patria, del Caribe y de Latinoamérica. Que Juan Bosch fue evolucionando en su pensamiento, ese pensamiento que fue desarrollando y que se fue difundiendo tanto en Dominicana como en el Caribe. Lo empezó escribiendo obras que se dedicaban a la novela y al cuento. Es decir, la juventud de Bosch la pasó escribiendo esos tipos de libros, porque ahí fue que él se inició, porque era ser un gran literato. Incluso desde niño creó un periódico donde él escribía. Tenía esa vocación de ser escritor y de ser literato. Pero él llegó a Cuba porque se vio exiliado. La persecución del régimen de Trujillo lo llevó a exiliarse aquí en Cuba y en Venezuela. Y en ese periodo de tiempo en que estuvo en Cuba, contactó con un dominicano que también estaba exiliado aquí, que se llamaba Portugalama Enríquez, y él le dijo que Juan Bosch dijo, usted tiene cualidades para dedicarse a la política, es decir, usted tiene las condiciones para ser un gran líder político. Y de ese modo Juan Bosch entonces forma un partido aquí en Cuba que se llamó el Partido Revolucionario Dominicano, que todavía está presente ahí en Dominicana. Y ese partido se fundó en 1939. Luego entonces Bosch, después del exilio, en que cae la dictadura, ajusticiado Trujillo en 1961, el 30 de mayo, entonces Bosch se traslada allá a Dominicana y allá lleva y funda ya el partido que ya habían creado aquí en Cuba, y así entonces que se proyecta su adicional político. Entonces Juan Bosch, esto permite apreciar cómo el escritor dedicado a la conquística y la novela, en la que ya se ve perfilando su crítica a la pobreza y la desigualdad social en su país como consecuencia de la explotación de la oligarquía y de un sistema político y social de opresión y de clientelas políticas, pasa el periodo de un largo exilio y de confrontación a la dictadura. Esa era la dictadura de Trujillo, que se implantó el 16 de mayo de 1930. Y más adelante, su enfrentamiento con Balaguer, a darle más peso a la ensayística
y a la oratoria de sus alocuciones radiales y discursos políticos, donde se revela como uno de los pensadores más trascendentes en dar una visión crítica objetiva de la sociedad dominicana, señalando sus contradicciones y el modo de resolverlas. Es decir, Juan Bosch, en este caso, luego de que le da el golpe de Estado, que llegó a ganar las elecciones del 20 de diciembre de 1962, pero 7 meses después lo logra matar, el 27 de febrero de 1963, pero ya 7 meses después le dan golpe de Estado, y eso le creó una frustración contra la política, y él se dedicó, aunque siguió el accionar político, se dedicó entonces a escribir ensayos, a analizar lo que era la sociedad dominicana, sus clases sociales, cómo estaba compuesta y cómo se desarrollaba la lucha política, social y económica en República Dominicana. De ahí nosotros tomamos unos libros que él escribió en ese periodo que va de 1964 hasta ya entrado los años 90. Ahí él empieza entonces a escribir ensayos. Un momento significativo de este pensador, es decir, de Juan Bosch, que lo convierte en estadista político en su participación en Cuba, en la fundación del Partido Revolucionario Dominicano, y ya después del auspiciamiento del dictador, la preparación del pueblo para las luchas políticas que lo llevaron a la presidencia del país, donde brilló como estadista en el desarrollo de estrategias políticas y socioeconómicas para beneficio de las grandes masas, lo que lo enfrentó a la oligarquía y al imperialismo norteamericano, que se coaligaron para legitimar su gobierno. Es decir, eso nosotros hacemos entonces un trabajo en el cual destacamos esa visión crítica, cómo fue enfocando la sociedad dominicana y cuáles eran las orientaciones y los consejos, las posiciones que planteaban para superar ese subdesarrollo que se encontraba dominicano en todo ese periodo que va de 1964, donde él empieza sus ensayos, hasta ya entrado los años 90. Otro libro también que vamos aquí a presentar es Narciso Izaconde y su pensamiento revolucionario de izquierda en República Dominicana, en el que se valoran las posiciones de Izaconde ante la oleada neoliberal y de la reacción imperialista y sus efectos en la República Dominicana, y las proyecciones de Izaconde de enfrentamiento abierto en la crisis de 1965. Ese proceso que se dio en 1965 se refiere a una guerra civil que se dio en Dominicana como resultado de ese golpe de Estado que se le había dado al profesor Montes. Luego de ese golpe de Estado vino una guerra civil que empezó el 24 de abril de 1965. Entonces ahí Narciso Izaconde tuvo una participación activa en la participación que fueron resultado de todas las luchas políticas y económicas que se estaban dando en ese periodo de 1965. Las confrontaciones contra el gobierno de Balaguer y la posición de Narciso y del Partido Comunista Dominicano para coordinar la destacada dirigente del Partido Comunistas Hermanos en una conferencia realizada en Cuba en el año 1989, para marcar las posiciones ante la debacle del socialismo europeo y de afirmar la posición crítica ante el modelo estatista burocrático que en estos países se había establecido, alejándose de las masas y abandonando al verdadero marxismo y el socialismo. Eso fue una actividad que se dio aquí en Cuba, ya cuando se produce la caída del socialismo real, se le llama, se hizo un encuentro para tratar y ver los problemas que se daban y las trayectorias que se iban a seguir en cuanto a la lucha revolucionaria en América Latina. Y ahí Narciso Izaconde tuvo una interesante participación y trató y expuso la necesidad de la unidad de la fuerza de izquierda y marxista de América Latina. Narciso Izaconde todavía está vivo
él todavía produce, tiene un programa de televisión que se llama Tiro al Blanco, que se transmite de lunes a viernes, y todavía mantiene su posición revolucionaria, su principio de izquierda y de lucha por la transformación de la República Dominicana y por el socialismo. Él mantiene todavía vigente en cuanto a lo que son sus ideales, y es dirigente de un partido, una organización política que le llaman Movimiento Plamanista. Es decir, que es un líder todavía político dominicano de izquierda que mantiene su posición y defensa de la revolución. Otro libro también que quería presentar es este libro que se llama Filosofía en República Dominicana y Cuba en los siglos XIX y XX. Ese libro tiene dos componentes, como se ve. Hay una parte que corresponde a República Dominicana y otra parte que se refiere a Cuba. Entonces yo haré una presentación de la parte dominicana, es decir, la filosofía de la República Dominicana, y el doctor Soto hará la parte cubana, es decir, relacionado ya con esos dos siglos, es decir, siglo XIX y siglo XX. En ese sentido tenemos el libro Filosofía en República Dominicana y Cuba en los siglos XIX y XX, donde realizamos un análisis del pensamiento dominicano y cubano que se gesta durante los siglos XIX y XX y que está caracterizado en su esencialidad por ser un ideario que se conforma a partir de múltiples enfoques teóricos que constituyen sus fuentes de partida. No solo nos estamos refiriendo a las que llegaron de Europa occidental, sino también de las que se gestaron en los Estados Unidos de Norteamérica en el siglo XX. Los pensadores que se levantaron con un sesgo del progresismo social continuaron las concepciones que se desarrollaron en el siglo XIX y las elevaron a un nivel superior. Entonces, el pensamiento, ya yendo al pensamiento dominicano, el pensamiento filosófico dominicano lentamente se inicia en el siglo XIX, aunque ya existía la escolástica, pero esa escolástica era en todo América Latina y en el Caribe, o aquella escolástica que trajeron los españoles. Es decir, esa fue la primera manifestación filosófica que hubo en toda América, es decir, escolástica. Pero en dominicano, el pensamiento que se fue, ya netamente dominicano, que se fue introduciendo, fue el empirismo, es decir, ese pensamiento de la modernidad. Por eso es que ese pensamiento empirista entra en contradicción, porque todavía estamos en el siglo XIX y no había todavía presencia y dominio de la escolástica. De ahí que ese pensamiento escolástico enfrenta a esas concepciones ilustradas que se van desarrollando en República Dominicana. El pensamiento filosófico moderno tiene presencia en República Dominicana con las obras Carta al Conde de San Javier y La Lógica de Antonio Sánchez Valverde y Andrés López de Medrano, quienes asumieron posiciones empiristas, aunque no tuvieron el impacto inmediato en el quehacer filosófico dominicano. Se pueden considerar a estos dos pensadores como los pioneros en el filosofado nacional. Sus obras sirvieron de orientación a la generación de finales del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX aparece el positivismo en el país, traído por el educador emilianista Eugênio María de Hostos, que llegó a Santo Domingo por primera vez en 1875. Ustedes saben que Eugênio María de Hostos, a pesar de que era puertorriqueño, sin embargo, se interesó por ir a Dominicana para desarrollar sus ideas, enmarcadas siempre en el positivismo, pero un positivismo donde Hostos tiene y se enrumba por la educación. Si el proyecto educativo que desarrolla en Dominicana tiene su fruto en 1880
cuando funda en la escuela normal. Una escuela normal en Santo Domingo y otra en Santiago de los Caballeros, porque allá hay otro Santiago dominicano, que es Santiago de los Caballeros. Entonces, Hostos se interesó en difundir sus ideas a través de la educación. Y fue muy importante el aporte que dio en ese momento, porque los pensadores que adolecían una orientación ideológica y filosófica, entonces adoptaron esas posiciones y la defendieron, a pesar de que hubo confrontación con la Iglesia Católica. Había dos sacerdotes, el padre Merino, por ejemplo, que lo enfrentó, y el padre Villini, que eran los máximos ponentes de la escolástica en la República Dominicana, y enfrentaron a Hostos directamente en cuanto a sus posiciones, porque Hostos tenía un pensamiento donde consideraba que la educación debía ser laica. Además de laica, él difundió allá esa orientación hacia la ciencia, esa orientación científica, hacia abordar temas ya con base del método científico, no pensando en esa orientación que dio la escolástica, que era teológica. Se contentó entonces con tradiciones con esos sectores, con la cúpula de la Iglesia Católica. Un positivismo que para los intelectuales constituyó una verdadera innovación en el plano de las ideas, porque el positivismo le proporcionó un método empírico para examinar los acontecimientos en base a hechos concretos. La escuela de pensadores e intelectuales formados por Hostos se preocupaban de encontrar soluciones prácticas a fin de superar esos desarrollos que afectaban a la nación. La llegada del siglo XX, ya cuando entramos en el siglo XX, entonces en Dominicana aparecen otras ideas. Esas ideas fueron, por ejemplo, el arrianismo, de aquella obra que escribió José Enrique Rodó, aquel uruguayo, escribió una obra llamada Ariel. Eso penetró esas ideas, que eran ideas renovadas, llegaron a Dominicana, pero además de eso, se empezaron a desarrollar planteamientos y pensadores que iban en la orientación del socialismo. Es decir, los pioneros, todos los primeros que elaboraron ideas socialistas aparecen a inicios del siglo XX. Y ya, como le decía, también estaba el positivismo, que ya Hostos lo había dejado desarrollado y que había también creado y orientado algunos discípulos. Entonces, la llegada del siglo XX condujo a la introducción de ideas renovadas en República Dominicana que atrajeron a la población joven, a la intelectualidad joven. En ese sentido, tenemos que el arrianismo, el socialismo y el positivismo son actitudes y corrientes que están en el ambiente en los primeros años de ese siglo. El socialismo, reconocido por los pensadores dominicanos del siglo XIX, tiene sus precursores en Ricardo Vicente Sánchez Lustrino y Alberto Chapuzó, los que están influenciados por la Revolución Rusa. Esa revolución que se desarrolló en Rusia en 1917, aquella que encabezó Lenin, Trotsky, es decir, esa revolución influyó en esos pensadores, que sirvieron como modelo para transformar la República Dominicana, ese cambio que se había dado en esa revolución rusa. De ahí que ellos empezaron a analizar ese proceso. En las primeras décadas del siglo XX, las ideas marxistas aparecen en la nación dominicana e inicia su difusión con la obra Psiquis en 1912, de la autoría de Ricardo Vicente Sánchez Lustrino, ocasionando, es decir, esas ideas fueron de Vicente Sánchez Lustrino, fueron penetrando, se fueron desarrollando, hasta que luego vino otro pensador, que era Alberto Chapuzó, que escribió varios libros, como fue El porqué del bolcheviquismo,
referido a lo que era la Revolución Rusa. Y también, eso lo escribió en 1925, y luego, en 1929, escribió Revolución y Evolución. Es decir, las ideas socialistas se van desarrollando hasta que llegó en 1930 la dictadura de Trujillo. Cuando llega la dictadura de Trujillo, entonces se trató ahí de que combatir las ideas ostosianas. Incluso en 1956 se hizo una encuesta sobre el pensamiento de los. Es decir, se trató de ver cómo los intelectuales enfocaban el pensamiento ostosiano. ¿Por qué? Porque había una necesidad en la dictadura, que era la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que empezó en 1930 y duró hasta 1961. Había la necesidad de desmontar todo ese pensamiento social, ese pensamiento positivista, y de ahí surgió entonces la corriente antipositivista que se fue implantando allá. Pensadores como Andrés Avelino García Solano, fueron Juan Francisco Sánchez y una serie de pensadores que fueron impulsando esa corriente, la corriente antipositivista, y que fuera dominante en esa época de la dictadura. Pero también hay que resaltar otro elemento importante en ese momento, que fue también el desarrollo que se va dando del socialismo. Es decir, el socialismo, tenemos que ver que no se quedó en lo que yo planteé, que se planteó primero, que fue los precursores, el senador Chapuzó y Sánchez Cifrido. No, esas ideas se fueron retirando y fueron echando raíces hasta que en 1944 se creó lo que se llamó el Partido Revolucionario Democrático Dominicano, que era una organización de orientación socialista y marxista. Entonces, a partir de ahí ya se van creando núcleos revolucionarios de izquierda que van impulsando las ideas revolucionarias socialistas y el marxismo. Ese grupo que se formó, luego, 2 años después, en 1946, se transformó en lo que se le llamó el Partido Socialista Popular, influenciado por lo que fue el Partido Socialista Popular que existía allá en Cuba. Es decir, hubo mucha incidencia de ese movimiento revolucionario cubano allá en Dominicana, y a partir de ahí entonces se va creando toda una lucha, una confrontación ya con una marcada ideología socialista, y el núcleo socialista incluso en 1946, esa misma fecha, hicieron y organizaron, propiciaron huelgas en la parte este del país, en los ingenios azucareros, por ejemplo. Eso fue desarrollando movimientos que dieron como resultado que se tomaran varias medidas en favor de los trabajadores cañeros. Es decir, que hubo todo un nacional, toda una lucha ideológica, política, en ese momento, hasta la caída de la dictadura, donde a partir de ahí las ideas socialistas son las que van dominando el escenario dominicano. Eso, para verlo en sentido general, es lo que tratan estos 3 libros. Porque la otra parte, yo le cedo la palabra para que le torne al doctor José Antonio Soto Rodríguez, quien presentará los libros Joel James, Caribe y Cubanía, Senderos del Pensamiento Caribeño por su Emancipación, y la parte cubana del libro Filosofía de República Dominicana y Cuba en los siglos XIX y XX, así como una conclusión que va a ser breve, al final, una conclusión breve. Entonces, muchas gracias. Bueno, yo voy a continuar con un problema de lógica, ¿no? La parte cubana de este último libro que él presentó, para luego seguir con Joel James, Caribe y Cubanía, y Senderos del Pensamiento
caribeños por su emancipación. Claro, ahora voy a hablar de Cuba, esto se conoce más aquí en la universidad, ¿no? En esta parte del libro, ya referido, dedicado al pensamiento cubano, lo hemos estructurado siguiendo como lógica el abordar primero la correspondiente al siglo XIX y luego lo relacionado con el pensamiento cubano en la República, los momentos de continuidad y de ruptura. Ahora, antes de penetrar en cada una de estas partes, se hace un análisis de lo que la caracteriza en cuanto a los contextos socioeconómicos, sociopolíticos y sociocultural en lo que se levanta. Yo creo que es importante eso. Usted no puede abordar pensamiento si usted no parte primero de los contextos en que ese pensamiento se levantó. ¿Para qué se levantó el pensamiento? Para analizar qué problemas y darle solución a esos problemas. Por tanto, se tipifica el orden cosmovisivo cubano. En tal sentido, un signo sui generis del pensamiento cubano fue que al abordar el conjunto de problemáticas éticas, sociológicas, lógicas, axiológicas, antropológico-cultural, politológica y pedagógica, logró integrarlas en una totalidad orgánica de pensamiento. Porque también nosotros a veces, nada más que hablamos de la filosofía, y no solo por eso. Porque esa fue una característica sui generis de nuestro pensamiento. El no solo filosofar, sino que también hay un componente político, un componente antropológico-cultural, un componente sociológico, un componente etnosociológico, por citar alguna cosa. De ese pensamiento se va integrando en cada uno de los pensamientos. En cada uno. Por eso vemos un Varela, filósofo, pero también politólogo, también, ¿entiendes? En el orden ético, pensamiento fecundo que se levanta. Ahorita me refería a Varela. Es decir, esto es una característica que yo quería marcar. Hemos querido marcar esa cuestión. Y esto, lógicamente, entra en contradicción con algunos que han dicho que no hay filosofía en el siglo XIX. Tesis a la que yo estoy en contra. Me opongo a esa tesis. Hay especialistas de La Habana, han escrito, pensadores, filósofos, que yo no comparto eso. Sí hay una filosofía, lo que no una filosofía a la usanza occidental, con la racionalidad europea y con la racionalidad norteamericana, sino una racionalidad muy propia de Cuba, para responder a Cuba, a sus problemas, para partir de la polémica contra la escolástica que ya se da, como no viera el dominicano, igual, y los contrasentidos que se dan. Es decir, esta filosofía y esta producción tiene ese sello. Y el selectivismo toma de todo, Europa, toma de Latinoamérica, toma de Estados Unidos, porque sí toma de Estados Unidos, de lo mejor del pensamiento norteamericano, porque no podía dejar de mencionar a Thomas Jefferson, ¿verdad? A Hamilton, a Washington, a esos grandes de la independencia y además de la teoría, a Eugene Nelson, que Martí lo toma muy bien, en su filosofía del relacionismo cósmico, ¿verdad? La filosofía de la relación en José María. ¿No? José bueno, Martí filósofo, es filósofo, hace filosofía. Ahí están los ensayos guatemaltecos, que dan luz de eso que estoy planteando. Es decir, Martí, pero también es un político, un politólogo, porque quien dice que el ensayo de nuestra América no es un ensayo de politología, un ensayo de antropología cultural. ¿Quién dice que no? Y bueno, para
¿Para qué no hablar de todos estos grandes, verdad, pensadores? Y por tanto, este pensamiento que se va, no está solamente en un pensamiento de carácter teórico, sino que es contestatario a los problemas de su época histórica, de tal modo que quien hicieron filosofía no fue solo para escribirla y enseñarla, sino también para comprometerse con los problemas de su tiempo y para encontrarle solución. Es importante decirlo, este es mi libro, porque hay otros que dicen, bueno, no, para escribir filosofía, filosofando, es importante filosofar, pero yo que no, ¿entiendes? Si no, estaríamos negando a nosotros mismos, ¿verdad? Pero eso es lo que hace este pensamiento. Una novedad que hacemos valer en esta parte de este libro es que el pensamiento cubano en su esencia prístina, es decir, de comienzo, nace muy vinculado con el pensamiento filosófico español y con el occidental, primeramente lo fue con la escolástica, pero no con una interpretación ortodoxa, sino con una cosmovisión heterodoxa. Porque es que esta escolástica, y ahí también me opongo a mucha gente, a muchos filósofos, que están planteando que aquí en Cuba hubo una escolástica toda ortodoxa. No. No, señor. Era una escolástica heterodoxa, ya contaminada con ideas filosóficas de la modernidad. ¿Cómo que se puede explicar que surgió un José Agustín Caballero, un Félix Varela? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿De dónde salió el aire? Surgieron así, como por arte de magia. No, surgieron en los debates del seminario de San Carlos con los escolastas, que ya empezaban a discutir, los tomistas por un lado y la gente de la modernidad por otro, porque ya empezaban a circular los libros, y ya estaba el obispo Espada, y empezaban a circular los libros de la modernidad. Eso hay que decirlo, porque es un enfoque que yo quiero dar. ¿Qué problema? A veces lo interpretamos no adecuadamente. Este problema del pensamiento cubano, ¿cómo se gestó? Con esa lectura nueva, ¿verdad? Esos aportes. Esto se gestó en las instituciones eclesiásticas, fundamentalmente en el seminario de San Carlos. Pero cuidado, que aquí en Santiago de Cuba, yo no lo digo en el libro, y fue un error mío también, San Basilio el Magno, el seminario, y allá había gente grande también, estaban hablando ya de ciencia, y estaban hablando de enseñanza científica, y estaban hablando de experimentación. Eso hay que estudiarlo, ese aspecto hay que estudiarlo aquí, hay que estudiar este seminario, que aportó, inclusive estuvo Saco, y después se fue allá con Varela. Inclusive había relación entre Varela, ya con la cátedra de filosofía, y la cátedra de aquí, de San Basilio el Magno. ¿Qué les parece? Bien. Y los conductores, claro, recuerden el problema de los caminos, de todos esos problemas. Telesanto Domingo es análisis de la noticia. Telesanto Domingo es medio ambiente. En Telesanto Domingo somos cultura, salud, economía, deportes,
Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.